Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Guaido Inabilitado Estados, su canal Guido, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, el servidor Guaido Quiñones les trae hechos, noticias e información vital e importante. ¿Qué hay detrás de la información? ¿Cuáles serán los propósitos? ¿Y cuáles serán los resultados? Sí, aunque usted no lo crea. Pero vayamos, precisamente cuando hablo de todo esto, me imagino que mis seguidores saben que voy a hablar de Venezuela. Un punto candente para toda América Latina y para Estados Unidos. El punto clave y determinante del futuro de América Latina. Y precisamente Venezuela y Rusia se convierten en la peor pesadilla para los Estados Unidos. La peor pesadilla jamás creada en contra de Estados Unidos se convierten en una realidad en Venezuela. Con Venezuela y Rusia, con esta unión estratégica militar. Y esto, por supuesto, que es verdaderamente una pesadilla para Estados Unidos. Hay quienes no lo quieren mirar así. Yo les digo, es una pesadilla real, latente y existente para Estados Unidos la presencia militar de Rusia en territorio venezolano. No porque le interese la guerra a Rusia, sino porque viene a defender, como cualquier nación, sus intereses y apoyar a un gobierno legítimo, con tratados legítimos firmados en el año 2002 con el señor Hugo Chávez. Un tratado de cooperación militar entre estas dos naciones. Por lo tanto, no importa lo que digan los medios de comunicación corporativos, todo es totalmente legítimo entre estos dos gobiernos. Y no hay ninguna amenaza. La amenaza es Estados Unidos. Como Rusia, lo único que está haciendo es venir a apoyar a un gobierno aliado, amigo y su principal socio comercial. Bueno, con esto Estados Unidos le abrió la puerta a las acciones de Estados Unidos en contra del señor Nicolás Maduro. Los ataques a las diferentes bases o a las diferentes hidroeléctricas precisamente de Venezuela, así también como la infraestructura de Venezuela, obligan a Rusia obviamente a incrementar su presencia militar en América Latina. Pero el responsable de todo esto es Estados Unidos por las acciones que ha tomado en contra de Venezuela y del señor Nicolás Maduro. Pero ¿por qué precisamente Estados Unidos está tan molesto y por qué está tan preocupado? Aquí le va. Lo que intentaba Estados Unidos a través de sus acciones desestabilizadoras con el señor Guaidó, que ahora ya el autoproclamado, ahora es el inhabilitado, puesto que ya fue inhabilitado en Venezuela y por 15 años no puede tener un cargo público. Con esto entierran, y digo entierran porque prácticamente ya está enterrado, el señor Guaidó. Porque a partir de la inhabilitación, este pasado 18 de marzo, obviamente cualquier acción que tome el señor Guaidó, cualquier pronunciamiento puede ser tomado como una agresión, como se puede decir un acto criminal en contra de su misma nación, y obviamente serán nuevos cargos para el señor Guaidó cuando sea detenido. Por lo tanto, ya está sepultado el señor Guaidó, ha fracasado. Se acabó, no importa lo que digan los medios de comunicación corporativos. Pero entonces, ¿qué era lo que pretendía Estados Unidos con el señor Guaidó, con la oposición venezolana? Al mismo tiempo con las acciones, bloqueos y todo tipo de ataques cibernéticos o electromagnéticos a la infraestructura de Venezuela. ¿Qué es lo que pretendía? Bueno, destruir precisamente o fragmentar Venezuela. Quitar al gobierno del señor Nicolás Maduro y poner al señor Guaidó, a un títere que prácticamente le ofrezca a Estados Unidos a Venezuela y su riqueza en bandeja de plata. Precisamente eso es lo que había detrás, porque no es solamente Venezuela. Venezuela es solamente la cabeza de la resistencia, o viene siendo el centro de la resistencia en América Latina. Y Estados Unidos pretendía precisamente desmembrar a Venezuela para de esta manera continuar con su próxima víctima, que al final sería Cuba, enseguida, así también como Nicaragua y luego Bolivia, y de esta manera ir terminando con todos los gobiernos, no socialistas, sino progresistas de América Latina. Para imponer totalmente su dominio en toda América Latina. Pero esto ya fracasó y les voy a decir por qué razón. Lo importante aquí es que el arribo precisamente de los dos aviones militares rusos, este pasado 24 de marzo, obviamente
ponen a Estados Unidos en un grave aprieto y prácticamente son la verdadera pesadilla de Estados Unidos. Y Estados Unidos es el único responsable directo de que la presencia militar de Rusia se vaya a incrementar en toda América Latina, porque esto es solamente el comienzo. Se va a incrementar aún más en toda América Latina. Pero de esto, Estados Unidos es responsable por las acciones que ha tomado en contra de Venezuela. Cuando Rusia únicamente viene a defender precisamente a un gobierno amigo, aliado, y con el cual tiene grandes tratados comerciales. Viene a defender sus intereses y un tratado que fue firmado en el año 2002 por el señor Hugo Chávez de cooperación militar con Venezuela. Es lo que hay detrás de todo esto. Todo es legítimo en estos dos gobiernos, más allá de lo que digan los medios de comunicación corporativos. Pero ¿por qué es tan preocupante el arribo de los dos aviones militares rusos a territorio venezolano? Bueno, porque en uno venía un centenar de militares rusos. En otro, aunque muchos decían que se trataba de ayuda humanitaria, es equipo bélico, equipo militar, que fue utilizado precisamente por el ejército de Rusia en territorio sirio. Y este personal precisamente que llega a Venezuela es personal que trabajó o que luchó en territorio sirio en contra de los grupos terroristas, así también como de la coalición de Estados Unidos. Y el equipo bélico, el equipo militar que arriba precisamente a Venezuela, es precisamente equipo militar que fue utilizado para hackear los mandos o digamos las comunicaciones precisamente las comunicaciones de la supuesta coalición de Estados Unidos en Siria, de los mismos terroristas. Equipo electromagnético con el cual el gobierno de Rusia puede utilizar en contra de las naciones que quieran intervenir militarmente en Venezuela. Ese equipo militar de alta tecnología. Puede realizar tipo de guerra radioelectrónica, electromagnética y todo tipo de información que pueden hackear estos militares rusos. Y precisamente por eso el señor Mike Pompeo le exige a Rusia sacar su personal militar de Venezuela. El señor John Bolton exige a Rusia sacar su personal militar de Venezuela. El señor Donald Trump, desde este pasado 26 de marzo, cuando la señora del señor Juan Guaidó, o del autoproclamado hoy inhabilitado, obviamente va a la Casa Blanca, el señor Donald Trump asegura y amenaza con que obligarán o expulsarán precisamente a Rusia o al personal militar de Rusia en territorio venezolano. Bueno, es totalmente absurdo. Y hoy precisamente 29 de marzo, el señor Elliot Abrams, el encargado precisamente para dar el golpe de estado en contra del señor Nicolás Maduro en Venezuela, amenaza con que Rusia sufrirá graves consecuencias si no saca su personal militar de Venezuela. Graves consecuencias. Bueno, ahora yo le voy a decir lo que realmente viene. Desafortunadamente viene, y digo viene porque las acciones de Estados Unidos van a hacer que se incremente en Venezuela, ¿sí? Se incremente el personal militar de Rusia, así también como equipo bélico más sofisticado en territorio venezolano. Y le abre las puertas precisamente a Rusia porque no se va a quedar únicamente en Venezuela. Al estar en Venezuela, por supuesto que va a haber contacto con Cuba, va a haber contacto precisamente con Nicaragua y al mismo tiempo va a haber contacto con Bolivia. Eso que no le quepa duda. Y precisamente todo el equipo bélico que llevó precisamente Rusia a territorio venezolano, Estados Unidos sabe perfectamente que con esta tecnología que utilizaron precisamente en Siria, ahora todas las acciones que realiza el gobierno de Estados Unidos o la oposición venezolana en contra del gobierno y de la población de Venezuela será bien calculada y será conocida por el equipo militar de Rusia y del mismo gobierno de Venezuela. Ahora sabrán con exactitud quién está detrás de los ataques a la infraestructura venezolana, a los ataques precisamente a las hidroeléctricas de Venezuela, así también como a los ataques en los depósitos de petróleos de Venezuela. Ahora,
con este equipo y con este personal ruso sabrán perfectamente quién está detrás y de dónde vinieron los ataques. Y eso es lo que teme Estados Unidos, que ahora el personal militar de Rusia puede saber con exactitud quiénes están detrás de los ataques, qué tipo de arma utilizaron, y al mismo tiempo puede ser muy importante porque podrían utilizar armas electromagnéticas y al mismo tiempo poder desviar o evitar que este tipo de ataques continúen en contra de Venezuela. O sea que vienen a defender a Venezuela y obviamente esto le molesta demasiado a Estados Unidos. Porque al final, ¿cuál era el propósito de Estados Unidos? ¿O cuál es el propósito de destruir a Venezuela? Fragmentarla, dejarla en la miseria y en la pobreza. ¿Cuál? Simple y sencillamente, destruir a Venezuela, poner al señor, al que ya está sepultado, y hablo del señor Guaidó, porque este ya se acabó, el inhabilitado, porque ya no tiene ningún tipo de poder al ser inhabilitado, y obviamente está enterrado. Pero quería ponerlo precisamente como presidente de Venezuela porque entregaría la riqueza de Venezuela en bandeja de plata a los Estados Unidos, y al tener las mayores reservas de petróleo precisamente del mundo, como las que posee Venezuela, obviamente Estados Unidos podría imponer a la OPEP, a esta organización de naciones productoras de petróleo, podría imponerle las condiciones, el mismo Estados Unidos, poner las condiciones aún en la OPEP. ¿Para qué? Para obligarlos a que todo el mundo siga y continúe utilizando el dólar o el petrodólar como parte de la divisa o moneda de reserva global. No le interesa la democracia en Venezuela. Quien quiera que piense es totalmente absurdo. Le interesa destruir y quedarse con la riqueza de Venezuela, las principales reservas tanto de oro, así también como de petróleo, que podrían ponerle en una posición privilegiada para imponer nuevamente las condiciones al resto de naciones. Obviamente esto jamás lo va a permitir Rusia, ni lo va a permitir China, ni lo va a permitir el mismo Turquía. Eso es imposible. Pero afortunadamente, afortunadamente o desafortunadamente, Estados Unidos, con las acciones que tomó en contra de Venezuela, lo que hace es abrirle a Rusia la puerta que necesitaba para instalarse en América Latina, como lo dije, y como lo reitero aquí, como les acabo de decir, porque esta comunicación se abrirá a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia y a todas las naciones que tengan gobiernos, si no socialistas, sí gobiernos progresistas, incluyo a México. La próxima estrategia será México, pero vayamos, luego hablaré de México, pero vayamos al punto interesante. Eso era lo que había. El problema está para Estados Unidos que ahora, con el personal militar de Rusia, y si Estados Unidos incrementa su presión en contra del señor Nicolás Maduro, en contra de Venezuela, Rusia incrementará su presencia militar y armas en territorio venezolano. Y desde aquí Rusia podrá conocer con exactitud quién está detrás, los movimientos que se están dando en Latinoamérica, muy en especial en Brasil, Argentina, Colombia, si hay movimiento de tropas, porque Rusia tiene la capacidad de conocer perfectamente desde Venezuela todo lo que acontece en América Latina. ¿Sería algo así para Estados Unidos como ahora tener a alguien espiando a todos y cada uno de sus gobiernos títeres? Eso es lo que teme Estados Unidos. Pero Estados Unidos fue responsable de crear estas condiciones que van en contra de sus propios intereses.